por ahí. Pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de una historia muy interesante basada en el libro de Éxodo, en la Parashá Beshalach, cuando los dejó ir, y que tiene que ver con la acción de la mano liberadora de nuestro Creador en beneficio del pueblo de Israel. Tenemos por tema el día de hoy la tumba vacía o la tumba de Joseph, que como ustedes han de recordar, eh, estamos hablando acerca de la liberación del pueblo hebreo, y que estuvimos platicando acerca de las plagas con las cuales fueron minando toda la autoridad, el poder de Egipto, hasta llegar a la culminación de la 10ª plaga, donde el Eterno, un día 15 del calendario hebreo Nisan o mes Aviv, en la noche, desata su poder contra los primogénitos de todos aquellos hogares que no tenían eh, este como señal distintiva una sangre de cordero en los marcos y en el dintel de las puertas. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, así es que vamos a ver qué nos dice las Escrituras. El día de hoy, como vamos a tratar este texto del libro de Éxodo capítulo 13, versículo 19, que dice de la siguiente manera: tomó Moshe los huesos de Joseph con él, porque Joseph un juramento hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: recordar, habrá de recordar Dios a ustedes, y subirán mis huesos de aquí con ustedes, como así lo narra este capítulo 13. Ese día, de la noche de la liberación del pueblo hebreo, mientras que los hebreos se encontraban tomando todo aquello que los egipcios se despojaban para dárselos con el propósito de que se vaya este pueblo al que estaban viendo que el Dios de los hebreos estaba juzgando severamente a Egipto y los dioses de Egipto, los egipcios empiezan a despojarse de todo lo que tenían para dárselos y que estos se fueran. Así es que los hebreos estaban ocupados, mientras que Moshe, el profeta Moisés, se dirige a donde se encontraban los restos óseos, los huesos de este hombre llamado Joseph, para llevárselos. Las escrituras dicen que habían estado por espacio de 430 años en esta tierra de Egipto. Nosotros desde Génesis vimos que Joseph, que fue uno de los hijos de Jacob o de Jacob, había prometido de que Dios los visitaría y que con mano poderosa los sacaría de esa tierra a la que años atrás habían llegado, cuando la sequía daña no solamente la región de Egipto, sino Canaán, lo que ocasiona que Jacob y sus hijos emigren hacia donde se encontraba ya como regente, como gobernante, uno de los hijos de Jacob llamado José o José. Así es que hay una promesa años, muchos años antes de Moisés, para que no se les olvidara que vendría el Eterno a visitarlos y que los sacaría con mano poderosa y que no dejaran sus huesos en esa tierra. Imagínense este testimonio transmitiéndose, o este compromiso transmitiéndose después de la muerte de Joseph, año con año, generación con generación. Está recordando, nos dijo Joseph, que algún día nos redimiría el Creador de este lugar. Por ende, no debemos de olvidar una promesa que le hicimos por medio de sus ancestros. Le hicimos a este hombre llamado Joseph, de que cuando viniera el Eterno a redimir al pueblo hebreo, no dejaran sus huesos en este lugar, sino que fueran trasladados a la región de sus padres, Abraham, Isaac
y posteriormente Jacob, que fueron enterrados en la tierra de Canaán. Es así entonces que esa noche, mientras que todo el pueblo se encontraba, como señalé, tomando lo que les estaban entregando los egipcios, Moisés se encontraba muy ocupado tomando esos huesos del lugar donde se encontraban estos huesos de José o de José. Piensen lo que estamos diciendo. Qué importante testimonio se dejaría para poder comprender lo que estaba haciendo Dios. 10 plagas estaban azotando terriblemente la región de Egipto, una por una hasta la culminación de esta 10ª plaga de la muerte de los primogénitos. Y Moisés, preocupado, sacando los huesos de un hombre llamado José. ¿Por qué sería tan importante? Las escrituras ponen mucho énfasis en que había una promesa. Dios redimiría a su pueblo. Y como señal de redención final y cumplimiento, sobre todo como cumplimiento de la redención del Eterno a su pueblo hebreo, dejaría vacía José esa tumba donde había sido sepultado. Así es que Moisés, preocupado de esta acción, va y toma esos huesos para darle cumplimiento, porque también al hacer esto certificaba que José no se había equivocado, y más aún que Dios no se había equivocado al advertirle al pueblo de que los iba a redimir. Llevárselos, dejar la tumba vacía, era un sello maravilloso acerca de la redención del pueblo hebreo. Como explica en su comentario Rabí Julio, la tumba vacía de José representa la redención de Israel, ya que José había profetizado que el Eterno los sacaría de allí, y él hizo que le prometieran que traerían sus huesos con ellos. Es decir, José había dicho que tarde o temprano se cumpliría lo que Dios había prometido a nuestro patriarca Abraham, de que sería llevado los hebreos a la tierra de Egipto, pero no iba a pasar por alto todo lo que le estaban haciendo a los hebreos, sino que los juzgaría con mano poderosa. Y como testimonio y como garantía de que había llegado el cumplimiento de esa redención, Moisés toma esos huesos llevándoselos. Esa noche salen de esta región con esa urna con los huesos enfrente de ellos, con ese testimonio de que había cumplido Dios lo que había prometido José años atrás: liberarlos, redimirlos, salvarlos. La tumba vacía en Egipto era un sello del cumplimiento, una muestra de que había llegado el cumplimiento de la profecía. La tumba vacía presagia lo que el Señor deseaba transmitir de la redención, un sello de garantía de que el tiempo del Señor ha llegado. Una tumba vacía. Hay personas que tratan de minimizar lo que hizo nuestro Mesías Yeshua, algunos negando la existencia, otros negando su muerte,
algunos comentarios diciendo que murió otro, no él. Y otros más, pues como dice en los evangelios, alguien se robó el cuerpo del Mesías. Una tumba vacía que fue dejada en Egipto selló que el Eterno había llegado el momento de redimir al pueblo de hebreos, los hebreos. Muchos años después, vino nuestro Mashiach, Yeshua, para predicar que el tiempo había llegado de empezar a hacer en los corazones de las personas una transformación, que regresaran a buscar los caminos del Señor. No sin antes, estando alguien antecediendo sus pasos, conocido como Yohanan Ben Zakkai, o conocido más comúnmente como Juan el Bautista, para preparar los corazones de las personas, pues el tiempo había llegado en que vendría el ungido, el Mesías, que haría una revolución tremenda en los corazones de las personas y haciéndoles ver que la redención había estado en el momento preciso, como dicen nuestros profetas, una luz iluminó. Se puso a predicar nuestro Señor. Empezó a enseñar acerca de la verdad. Y llegó el momento que, así como lo narramos en el caso de la muerte de un cordero en el libro de Éxodo, llegó el momento de que el cordero llegase a su sacrificio para redimir al pueblo. Era muy importante que muriese nuestro Señor para poder así expresar en la humanidad la oportunidad de salvarse, la oportunidad de liberarse de las cadenas que los tenían presos, del pecado que los tenía atados, de la esclavitud a la cual se habían metido. Cuando Mashiach llega a su tiempo y ofrece su vida en sacrificio para derramar esa sangre como señal, llegó el momento entonces en que fue llevado al madero y ser victimizado por los romanos para que entregase así su vida. Dejar esto hasta este punto podría ser catalogado como un hombre más que murió, que trajo un buen mensaje, pero un hombre más que murió. Ok. Decíamos entonces, pensar que Yeshua murió y ahí culminó todo. Podríamos decir que un hombre ordinario vino y habló y trajo un buen mensaje, pero hasta ahí llegó. Murió, si así, vuelvo a decir, si así llegamos a pensar, y ahí quedó. Fue un hombre normal, un hombre común, y ahí terminaría su mensaje, pero algo faltaría. La muerte de Yosef y llevarse los huesos de Yosef, dejando una tumba vacía, consolidaba lo que Dios estaba haciendo. Llegó el tiempo de la redención. Como señal, no verás los huesos de Yosef en esa tumba. Aquel que había profetizado que vendría el Señor a liberarlos con mano poderosa, había cumplido el Señor su propósito, y como señal, nada de huesos en esa tumba. De la misma manera, Yeshua, cuando vino a dar su vida en sacrificio en beneficio de usted y en beneficio de mí, de entregar su vida para redimirlo a usted y a mí, como está escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay forma de que sean borrados los pecados. Sin Yeshua es imposible ser liberado. Cuando hizo esto el Señor y murió por nosotros, había algo que tenía que sellar que la redención había llegado. Otra
tumba vacía. La tumba de Joseph vacía presagiaba también la tumba de Mashiach vacía, aquella tumba donde fue puesto su cuerpo y que de allí hay evidencias de que no se quedó su cuerpo. En la actualidad, todavía en el presente se puede visitar regiones en Israel y se puede ver la tumba de patriarcas, entre ellas también de David. Hay personas que, como señalé, que cuestionan si fue cierto que un tal Yeshua vino o fue cierto que murió o será cierto que habrá resucitado. Pablo responde, Rahab Shaul les responde lo siguiente en la carta a los Corintios en torno acerca de nuestro Mashiach, que así como a Joseph, también nuestro Mashiach tendría que dejar una tumba vacía. Saludos, hermano Domínguez. Lo voy a invitar a que nos acompañe a la carta a los Corintios, primera de Corintios 15, y vamos a ver el versículo número 12 en adelante. Y cito, primera de Corintios 15, versículo número 12 en adelante. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que el Mesías se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Mashiach tampoco ha resucitado. Y si Mashiach ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil si creemos que no ha resucitado. Y la fe de ustedes también sería inútil. Y nosotros, los Shalías, o los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Mashiach de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Mashiach no ha resucitado. Y si Cristo o Mashiach no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Hago una pausa aquí. Rahab Shaul señala que como garantía de la señal importante de que la redención y la forma de perdonar los pecados tenía que concluir con dejar una tumba vacía. La redención se cierra hasta la resurrección de Mashiach, porque si no sería otro hombre ordinario. Entonces, cuando Pablo habla, alerta, cuidado, si alguien dice que Mashiach no resucitó, que Yeshua no resucitó, porque de lo contrario entonces todos son culpables de sus pecados. Sigo. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Mashiach están perdidos si esas personas piensan que Mashiach no resucitó. Ahora vean lo que dice el versículo número 20 de Primera de Corintios 15. Lo cierto es que Mashiach sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha
el primero de todos los que murieron. ¿Cómo pone como garantía? No encuentras el cuerpo de Mashiach en su tumba. Resucitó. Tenemos pruebas. Los evangelios, como el libro de los Hechos, señala de que todavía nuestro Señor, después de haber muerto y de resucitar, estuvo por espacio de 40 días caminando entre las personas. De hecho, el capítulo número 15 que estamos leyendo en sus primeros versículos señala que más de 500 judíos eran testigos. O sea, había mucha evidencia. Tan es así que resucitó, que tuvieron que pagar los acusadores para que mintieran y dijeran que se lo habían robado. La tumba de Mashiach, vacía, sellaba el plan de redención de Dios para las personas. O como dice en el versículo número 21 también, la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de este hombre llamado Yeshua. Dios tenía impresionante fe. Sé que nos vendrá a redimir Dios. No dejen mis huesos en la tumba. Tenía una fe impresionante. Pero al Moisés, al dejar esa tumba vacía, consolidó el plan de Dios. Lo selló como llegó el momento y se cumplió. Sacar y redimir a los hebreos. En el versículo 22 de Primera de Corintios 15, 22 dice lo siguiente, en su segunda parte: todos los que pertenecen a Mashiach recibirán vida nueva. Imagínense, José siendo sacado sus huesos, él sabía que tarde o temprano el que vino a redimir también levantaría a los muertos. Está escrito, por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 12, que levantará al Señor a los muertos. Pablo escribe, esta es el sello de lo por qué hablamos de esto. Esta es la garantía de que creemos en el verdadero, y lo que dijo Mashiach ha quedado sellado. No hay forma de decir que no una vez que murió y resucitó. Orgulloso Pablo, decíamos, lo cierto es que Mashiach sí resucitó de los muertos. Entonces decíamos en el versículo 22, todos los que pertenecen a Mashiach recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden, señala el versículo 23. Mashiach, dice, fue resucitado como el primero de la cosecha. Yo decía que algo hermoso podemos ver, que cuando Yosef es transportado por Moshe Rabbeinu, o nuestro profeta Moisés, nosotros podemos ver que iba enfrente. Más adelante, cuando las escrituras ordenan de que se elabore un arca donde iba a ser llevados los mandamientos, la vara de Aarón y el maná, nuestros exégetas señalan de que iban dos urnas, los huesos de Yosef enfrente y donde iba el arca del pacto con los mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Iban enfrente. Es por ello que Pablo señala en este ejercicio, hay un orden. Y Yosef también sabía, hay un orden. Mashiach fue resucitado como el primero de la cosecha.
Luego todos los que pertenecen a Mashiach serán resucitados cuando Él regrese. ¿Cómo sabemos que regresará? ¿Cómo sabemos que será cierto? En el libro de los Hechos, capítulo número 1, ahí en el Monte de los Olivos, de hecho encontramos el incidente, el ejercicio, cuando se eleva nuestro Señor Yeshua y desaparece en las alturas. Sin embargo, hay un mensaje allí interesante. Así como lo habéis visto ir, así vendrá. Pero otra vez, ¿cómo sabemos que regresará? ¿Sabe cómo sabemos que regresará? Porque está vivo. Porque no se dejaron sus huesos o su cuerpo para que en su muerte, como cualquier individuo, llevase el proceso y se fuera sepultado y ahí fuera dejado, sino que, tal y como dice las Escrituras, al cumplimiento de los días que señaló, resucitó, y hay una garantía que como se fue vivo, así también regresará por los redimidos. Mashiach Yeshua, en su muerte como en su resurrección, selló la redención para usted y para mí. Dejar la tumba vacía era la señal. Dios no miente, así como lo dijo Joseph. Dios vendrá y lo redimirá. Dejar la tumba vacía era la garantía de que la redención ha llegado. Nosotros hemos disfrutado ahora de esta hermosa bendición. El Cordero que murió por nosotros nos ha dado vida y vida en abundancia. Y tenemos una gran profecía. Vendrá nuestro Mashiach por sus redimidos. ¿O qué no está escrito así en el Evangelio de Mateo 24? Que vendrá y que todo ojo lo verá. Prepárese para la venida de nuestro Señor. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy el hermano Castañeda y espero en el Señor vernos en breve. Gracias a todos. Shalom. No olvides suscribirte a nuestra página en YouTube. Activa la campanita amarilla para que recibas notificaciones de nuestros videos recientes. Y también no olvides compartir nuestros videos. Desde Ciudad Juárez, Ben Meshovet, Shalom.